En esta filmina vamos a ver lo siguiente. La ley prevé casos en que ya de por sí se configuran hechos imponibles, porque la propia ley lo dice, que le solemos llamar hechos imponibles regulares. O sea, cuando la ley previó este acto es el que se encuentra grabado. Entonces lo llamamos hechos imponibles regulares como una forma de identificar de aquellos otros actos que también están grabados, pero a consecuencia de alguna omisión o transgresión. Entonces de allí, en primer lugar, tenemos los hechos imponibles regulares, que la importación definitiva de mercaderías es la única que prevé la legislación para aplicar tributos a la importación, y luego aparecen los que se conocen como hechos imponibles regulares, que en realidad son cualquier tipo de importación que, no siendo definitiva, se convierte en esta. Por ejemplo, una importación temporaria, donde el importador tiene la obligación de reenviarla al exterior antes del vencimiento del plazo, no cumplió el plazo, automáticamente la ley la toma como que se configuró un hecho imponible. Pero este hecho imponible no era el previsto originario, sino es un hecho imponible producido por un acto o por una omisión. Entonces, la ley se encarga de nominar los casos en donde también aparece el hecho imponible, Está en el artículo 638. Entre ellos figura, por ejemplo, el contrabando, el incumplimiento de un régimen especial es el régimen de importación temporaria, por ejemplo, o faltante de mercaderías o venta no autorizada. Esto lo comento de una forma enunciativa, después vamos a volver sobre el particular. ¿Qué pasa con el derecho de importación? Primero vamos a hablar de los hechos imponibles regulares. ¿Qué dice la ley en cuanto a la legislación que se aplica? En la primera parte del curso habíamos visto que el Poder Ejecutivo tenía facultades para cambiar la aplicación de alícuotas o los derechos de importación y exportación por una delegación que el Código Aduanero establece. Conteste con esto, este articulado me da una serie de actos que tienen un orden secuencial, en la cual me dice la ley qué tipo de régimen tributario tengo que aplicar. Cuando hablo de régimen tributario, no me estoy relacionando, no me estoy explicando o refiriendo expresamente a la alícuota, sino también a todo el régimen que se aplica para una importación, que no solamente el tributario, sino también el ligado al tema de las prohibiciones. Ustedes recordarán que comentamos que en la legislación aduanera también se aplican prohibiciones a los actos de comercio exterior. Entonces yo puedo pretender hacer una importación, pero si la legislación no me lo permite, porque es una mercadería prohibida, porque el origen de esa mercadería no está autorizado su ingreso en la Argentina, no vamos a poder hacer la importación. De allí que entonces me dice que lo que se debe aplicar es el derecho de importación vigente, en el artículo 637, a ¿cuándo? Y da varios supuestos. La entrada del medio transportador. La mercadería que ingresa al exterior generalmente debe ingresar por un medio que la transporte. Entonces hay una figura que me permite aplicar la legislación vigente al ingreso del medio transportador. Luego me dice que si no lo hago a la entrada del medio transportador, también lo puedo hacer al registro de la solicitud de la destinación de importación para consumo. Este es el caso más habitual, el que más se utiliza, que es que cuando un importador quiere hacer un ingreso de una mercadería importada, normalmente debe hacer una presentación a la aduana para que la aduana la autorice a esa importación. Esa solicitud de importación tiene validez en la aduana cuando ella lo ha registrado, es decir, que le ha prestado en principio su consentimiento para analizar el caso. No quiere decir que se la permita hacer
en última forma, pero sí para analizar si es procedente o no procedente. Eso se llama registro de la solicitud de destinación de importación para consumo, y en ese momento se le da al pedido del importador una identificación de trámite. Los importadores tienen determinados plazos para cumplir con estas destinaciones de importación o de declaración de importación de mercadería. Cuando el importador no cumplió el plazo que se le da para hacer esta destinación, la aduana, frente a la mercadería que no aparezca con su titular conocido, que un importador no se haya presentado por X motivos dentro de los plazos previstos, puede darle una importación de oficio, es decir, tiene la facultad para ella misma destinar la mercadería de importación para consumo. Entonces eso es lo que dice en el inciso C, que dice el registro de la declaración efectuada luego de su destinación de oficio. O sea que la aduana es la que decide el destino de la mercadería. ¿Y cómo la va a grabar? Bueno, conforme al régimen del derecho de importación que esté vigente al momento que la aduana hace esa destinación de oficio. Puede pasar que haya mercadería en situación de abandono o sin titular conocido y la aduana la disponga para la venta. Entonces, esta mercadería, cuando se dispone para la venta, o un acto similar que se puede hacer por una actuación administrativa, va a tener que hacerse una liquidación de tributos con cargo al importador que no apareció. Pero esa liquidación tributaria se va a hacer frente a la mercadería, que justamente va a ser vendida porque la aduana así lo dispuso. Entonces, ¿cuál derecho de importación va a aplicar? El que esté vigente al momento de la aprobación de la venta o acto similar para esta mercadería. Y después aparece un último caso, que es el vencimiento de la obligación de hacer efectivos los cánones y derechos de licencia que fueron incorporados a la ley 25063 cuando modificó el artículo 10 de la legislación al hablar de qué es el objeto del tributo, que es la mercadería. Y en aquella oportunidad impuso los servicios como mercaderías también. Y conteste con esto, la 25063 también modificó y agregó en el Código Aduanero qué derecho de importación se debe aplicar a ese momento. O sea que cuando venció la obligación de hacer efectivo los cánones de derecho de licencia, ahí va a aplicarse los derechos de importación. Esto en realidad quedó así en la ley, pero no está vigente porque los servicios aún no, si bien la ley dice que están grabados, en la práctica este tema la aduana no lo está aplicando, por razones que hablamos en su momento. En definitiva, esta transcripción del artículo 637 deviene en taxativa por la sencilla razón de que puede estar influenciado el cambio de derecho de importación por esta prerrogativa que tiene el Poder Ejecutivo de modificarlo. Si nosotros nos encontráramos con una legislación similar a la que ocurre con los tributos interiores, impuestos a las ganancias o impuestos al valor agregado, donde en realidad las alícuotas las maneja el Congreso de la Nación y con bastante antecedencia, todo esto sería innecesario. Este tipo de distinción, de tanta relación con el momento, porque justamente como el Poder Ejecutivo los puede variar, puede subir, bajar, eximir, grabar, no grabar, pero cambiar las alícuotas, el legislador estableció a través de esta norma una forma de decir, bueno, hay que utilizar lo que esté vigente en este momento. Y de ahí es que se produce bueno, acá les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner una mercadería que es originaria de España y arriba del territorio aduanero, como dice allí la Filmina, el 14 de noviembre del 2017. Seguido a ello, hay 3 actos en los cuales, dependiendo su orden de prelación, se debe aplicar un derecho de importación vigente u otro.
Hacia el pie tenemos un cuadrito donde me habla de la situación tributaria en distintas fechas, el 14 de noviembre, que sea cuando arribó el medio transportador, el 17 de noviembre cuando se registra la declaración de importación para consumo, el 20 de noviembre cuando la aduana autoriza el retiro de la mercadería en aquel, bajo aquella denominación que se llama libramiento, que se la mencioné, y 14 de diciembre de 2017 cuando el importador produce la mercadería, vende la mercadería importada. Bueno, ante esto, ¿cuál es el derecho de importación que debe aplicar el importador? Entonces, en realidad aquí, de acuerdo al supuesto planteado, el 17 de noviembre es el momento en que registra su declaración aduanera de importación para consumo. De acuerdo al artículo anterior que vimos, es uno de los hitos en los cuales debe aplicar un derecho de importación. Entonces, no hay que elegir ni el mayor ni el menor. Hay que elegir el que se corresponda con el acto que configura un momento imponible. En este caso particular, el registro de la declaración aduanera es el primer acto que se hizo de manifestación de voluntad de importar y debo aplicar el derecho de importación que estaba vigente a ese momento. Desde el punto de vista de la configuración de la importación definitiva para consumo, en realidad no hay importación definitiva para consumo hasta tanto la aduana autorice la disponibilidad o disposición de esa mercadería a través del libramiento. Una palabra, lo que quiero significar es que el verdadero hecho imponible no está en el registro de la declaración aduanera, sino está dado por el libramiento, es decir, por lo que se conoce con el nombre de despacho a plaza, o el momento en que la aduana autoriza el retiro de la mercadería. Pero la ley eligió un momento diferente. En el orden de precedencia no figura el libramiento, sino que da otros actos dispositivos. Entonces, como la ley elige un momento en el que dice que se produce el hecho imponible, acá está disasociado del verdadero hecho imponible. Pero hay que marcarse no por el verdadero hecho imponible, hay que manejarse no por el verdadero hecho imponible, sino por el momento que la ley dice que se produce el hecho imponible, que es el registro de la declaración aduanera. Esto tiene sus implicancias también, porque puede pasar de que una persona registre, un importador registre una declaración aduanera de importación para consumo y luego no la concrete, porque si no se libera la mercadería no hay importación. Entonces ahí, en ese caso particular, se tendrá que buscar alguna figura como es un pago sin causa para que le devuelvan el dinero pagado por un derecho de importación que después no tiene su correlato con el ingreso de la mercadería, o un desistimiento de la importación, que es una figura un poco más complicada. Pero en definitiva, para no cansar con esto, hay que seguir atentos el orden de precedencia que da el artículo 637 y buscar el momento en el cual esto se cumplió, y el primero que nos aparece acá es el registro de la declaración aduanera. Este otro tema, también muy ligado al anterior y algunos problemas que están ocurriendo con las liquidaciones aduaneras, que la vamos a ver también más adelante, pero se van a ver. Las operaciones de importación generalmente se hacen en moneda extranjera, no se hacen en moneda local, y allí un factor importante es el tipo de cambio que se aplica. ¿Por qué? Porque nosotros, al relacionar nuestra moneda nacional con una moneda extranjera, puede variar el monto, no solo de adquisición, sino de la base imponible para el pago del impuesto, en función del tipo de cambio diferente que pueda tener, como sucede a diario, de un día a otro, la moneda extranjera respecto a la moneda nacional. Este artículo 639 se encarga de pautar cómo se debe hacer una liquidación de los derechos de importación. Con nosotros, por un lado, vimos que podía haber distintos supuestos de arancel de importación conforme el origen de la mercadería. Pero definido aquello, acá lo que la ley me está diciendo, que para
hacer la liquidación de los derechos de importación, dice que debo utilizar el régimen tributario, o sea, el régimen tributario en su conjunto, la alícuota me está hablando del porcentaje de derecho de importación ad valorem, la base imponible en este caso particular es el concepto de valor en aduana que estaba en el GATT, y el tipo de cambio para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional de curso legal que se encuentre vigente en estos dos casos anteriores que vimos, o sea, los hechos imponibles regulares y el hecho imponible irregular. En una palabra, supongamos que teóricamente tengo una mercadería que pagué $1000 de derecho de importación y sobre eso tengo que aplicar un derecho de importación. ¿Cuál va a ser la base imponible? $1000, pero al tipo de cambio que rija al momento que la ley dice, y el derecho de importación también va a ser el que rija al momento que la ley dice de todos aquellos que vimos en la filmina anterior. Acá tenemos un caso. Vamos a seguir con el ejemplo anterior de una mercadería originaria de España que arribó al territorio aduanero el día 14 de noviembre de 2017. Concordante con el ejemplo anterior, el 17 de noviembre se registra la declaración aduanera de importación para consumo, donde declara una base imponible, supongamos que se pagaron $10.000 por la mercadería importada. Ahí tenemos que la situación tributaria me indica que el derecho de importación que se encuentra vigente al 14 de noviembre de 2017, que es el arribo del medio transportador, es 16%, y al día 17 de noviembre, aunque sean 3 días después, está al 14%. Y después también está influyendo el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque yo tengo una moneda extranjera que la ley me dice que debo convertir a moneda nacional para pagar los derechos de importación. Los derechos de importación se pagan en moneda nacional. Entonces, ¿qué tipo de cambio debo utilizar? Si yo determino que mi registro de la declaración aduanera va a ser el 17 de noviembre, conforme al articulado anterior que vimos, es uno de los hitos que la ley me dice que debo aplicar el régimen vigente allí. Entonces, voy a tener que aplicar el 14% de derecho de importación, pero sobre un valor que ha tardado por los $10.000 aplicando el tipo de cambio que rigió también en ese mismo momento, que es el 17 de noviembre. Entonces, en una palabra abajo hemos puesto la liquidación que va a estar conformada al 17 de noviembre de 2017 por el monto originario, que eran $10.000 estadounidenses, convertidos a pesos por el tipo de cambio que rige ese mismo día, el 17 de noviembre, y me va a dar una base imponible de 175.000 pesos. El 14% que está vigente al 17 de noviembre del 2017, multiplicado por esa base imponible de 175.000 pesos, me va a determinar que yo debo ingresar un impuesto de 24.500 pesos. Si yo hubiera utilizado un derecho de importación diferente a una base imponible diferente, la verdad que sería una declaración inexacta o una liquidación inexacta. Por eso este es el esquema. Conteste el derecho de importación vigente con el tipo de cambio de ese día. Eso es lo que traté de explicar en esta filmina. Acá las menciono, que son los distintos casos en los cuales una importación que originariamente no estaba grabada con derecho de importación, porque no era una importación definitiva, se convierte en una importación definitiva por algunos actos o omisiones que la ley prevé que así pasan, que de pasar, mejor dicho, sean hechos imponibles. Entonces acá habla del delito de contrabando, la falta de mercadería sujeta al régimen de permanencia a bordo. Lo menciono un poco genéricamente porque la verdad que es un tema interesante, pero escaparía un poco al sentido de este curso, que es darles algunas importantes pautas de cómo rigen los tributos, y entre ellas recordar que también rigen los tributos cuando por acción o omisión se ha pasado de un estado de una mercadería importada
no para consumo a una mercadería que pasó a ser hecho imponible. En la próxima filmina pongo un ejemplo que les va a servir también de orientación. Volviendo al mismo ejemplo pero con diferente fecha, de una importación de España que arribó al territorio aduanero el 4 de noviembre de 2017, o sea que un hecho mucho anterior ahora, por la serie de sucesos que se daban. Tenemos tres hipótesis: que 3 días después se constate que faltó la mercadería a su descarga. ¿Qué quiere decir esto? La mercadería que arriba al territorio aduanero es descargada y puesta a disposición de la aduana para su inspección. Supongamos que vino un barco con mercadería consignada a distintos importadores y justamente a la mercadería que se denuncia a las autoridades argentinas como que va a ser bajada o importada en Argentina, faltó esa mercadería, ¿sí? Así como desapareció. Estaba en el barco y al bajar desapareció. Alguien se la llevó, no se sabe, se perdió, se cayó al agua. La ley lo prevé. Entonces dice, una hipótesis puede ser que se constate a 3 días de la llegada del medio de transporte que la mercadería no quedó en el buque y tampoco está. Algo pasó. La ley prevé que hay un hecho imponible. Otra situación que se puede dar es, poco posterior, que esta mercadería que ingresó el 4 de enero del 2017 fue un depósito. Es la figura jurídica en la legislación aduanera que habla del depósito provisorio de importación. Dice provisorio porque no puede estar allí en forma indefinida. Tiene que en algún momento aparecer su titular o la aduana darle un destino de oficio como vimos antes. Entonces, 3 meses después de haber arribado la mercadería, un poquito más, en el depósito donde debía estar no está. Este es un acto también previsto por la ley como que debe producirse el pago del impuesto, porque hay un acto de faltante mercadería irregular que presume que es un contrabando de importación y entonces no se escapa del pago del tributo. Y el último caso que planteo acá como ejemplo es que a 6 meses de haber recibido la mercadería estaba en un lugar depositado y constató que falta. ¿Sí? Entonces ya presumen que hubo un contrabando. O que se burló a la aduana en el control y se dieron cuenta 6 meses después. ¿Cómo sería la situación tributaria y el derecho de importación que había que aplicar en cada caso? Entonces, en el primer caso, que es el faltante de descarga, regía un derecho de importación del 12%. En el segundo caso, que es la faltante del depósito de provisión de importación, regía un 16%, y en el caso en que se constató el contrabando, correspondía el 20%. En definitiva, bajo esta hipótesis, si se constata la faltante de descarga, hay que aplicar el derecho de importación que se encontraba vigente a la época que se constató la falta de descarga, que sería el 12%. La hipótesis 2. La hipótesis 3 es el faltante en el depósito provisorio. La norma estableció el 16%, se debe liquidar el 16%. O sea, como verán, no hay uniformidad. Y por esta misma razón que reitero, que es la delegación del Poder Ejecutivo para alterar, cosa que no es grato que altere. Pero todavía la legislación no previó corregir eso, a pesar de la Corte Suprema de Justicia sí lo previó en cuanto a los derechos de exportación. El derecho de exportación e importación no hay mucha diferencia en cuanto a la delegación, con lo cual lo que actualmente sigue sucediendo es que el Poder Ejecutivo ejerce una delegación que es inconstitucional. Los derechos de importación y derechos de exportación deben ser establecidos por el Congreso de la Nación y deben tener una duración en el tiempo que el único que lo podría corregir es el mismo Congreso. Entonces hay un montón de legislación acorde a esta delegación, pero mientras dure la delegación hay que aplicar esto. En definitiva, tenemos que estar conteste al derecho de importación que esté vigente al momento que el acto se produzca. Siempre va a estar relacionado con el acto. Y es lo que dice la ley. Acá lo vuelvo a repetir. Y se aplica también para los hechos imponibles irregulares, tanto para
los hechos imponibles regulares como regulares, se aplica el artículo 639, por esa razón lo volví a poner. Ejemplo, en una situación tributaria irregular, bueno, acá la única diferencia que hago es ponerle el valor total de la liquidación. En el primer caso, en el caso anterior, le puse el porcentaje, acá completé la liquidación poniendo el valor final, que va a estar ligado a la base imponible con el tipo de cambio que también rija ese momento. Si se detienen un poco a mirar las distintas hipótesis, los resultados son diferentes porque hay diferentes derechos de importación y diferentes bases imponibles. Los diferentes derechos de importación son por las razones que ya expliqué, y los diferentes bases imponibles son por la variación de tipo de cambio que opera a cada momento. Y de ahí van a sacar resultados diferentes. Hay una incertidumbre económica muy grande, pero esto funciona así.